Nosotros habitualmente hablamos mucho sobre el alma y sobre el espíritu, pero dejamos muchas veces afuera al cuerpo, ¿no? Y por eso estos días yo le pedí al Señor que me diera luz para ver de qué tenía que hablar en la iglesia. Todo el tiempo uno está pidiendo, orando y buscando y viendo y ver si el Señor nos muestra, nos confirma o me confirma algo que la iglesia necesita. Bueno, y si bien yo estaba encarando por otro lado, el Señor por alguna circunstancia me llevó a esto y estuve leyendo y estuve orando y estuve meditando y bueno, creo que va a ser muy bueno para nosotros, empezando por mí, poder tener estos estudios de esta serie que yo le puse Nuestro cuerpo es templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Dios, ¿no? Y hay muchas referencias en cuanto al cuerpo, en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento muchas recomendaciones, exhortaciones, mandamientos respecto a cómo debemos nosotros tratar nuestro cuerpo, cómo usar nuestro cuerpo, de qué manera Dios quiere que nuestro cuerpo pueda llegar a dar gloria a Él, ¿no es cierto? En el libro de Corintios, sobre todo en la primera carta, hay muchas referencias a este tema, pero hay en otras partes de la Escritura, y vamos a ir viendo a través de las distintas semanas distintos aspectos sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Primera Corintios hay algunos pasajes que hablan específicamente sobre los pecados sexuales y de cómo evitar cometer con el cuerpo pecados que ofenden y que realmente son contra Dios principalmente, y después por supuesto contra el prójimo, ¿no? Pero hay otros tipos de pecados que también están mencionados y están referidos al cuerpo, ¿no? Y en este sentido yo, mientras pensaba y mientras preparaba algo para esta noche y ya viendo lo que el domingo que viene ya tengo que continuar, pensaba en otros aspectos del tema del cuerpo, porque por ejemplo, ¿no es cierto?, la Biblia nos dice, y en las propias palabras del Señor Jesucristo, que la lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo forma parte del cuerpo, es uno de los órganos del cuerpo, ¿no es cierto?, la visión. Y hay muchas cosas que están referidas justamente a la visión, que están muy ligadas a nuestra vida de santidad o de pecado. Eso lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Y hay otros aspectos del cuerpo que también involucran nuestra vida, por ejemplo, nuestra boca. Nuestra boca, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo decía, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Pero también nosotros vemos en la Escritura la necesidad de cuidar lo que entra también y de ser personas que tengan criterios, que seamos prudentes, que seamos limitadas en cuanto a algunas cosas, más si tenemos afecciones, enfermedades, etcétera, ¿no es cierto? Por supuesto, también las manos son parte del cuerpo y nosotros con las manos podemos hacer cosas malas, podemos robar, podemos tomar lo que no nos corresponde, podemos usarlas en forma violenta y eso forma parte del cuerpo. También hay otros aspectos, por ejemplo, el culto al cuerpo, cómo presentamos nuestros cuerpos, cómo nos vestimos, qué imagen tenemos de acuerdo de la forma que nos vestimos, de qué manera representamos la verdad del Evangelio y la verdad de nuestra fe en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, algunos aspectos que vamos a ir viendo y desarrollando involucran al cuerpo y decisivamente, de acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo, vamos a darnos cuenta si somos cristianos que aman a Dios, que están buscando la santidad, o todo lo contrario, estamos viviendo en pecado o estamos dando lugar a la tentación, ¿no? Por ejemplo, nuestra cultura moderna es diferente en sí a la que había en Corinto, pero es similar en muchas maneras.
Por ejemplo, hoy tenemos pornografía, tenemos vestimenta inmodesta, hay fornicación, hay adulterio, y esto está totalmente aceptado en la cultura. Y por supuesto que Dios no nos diseñó para ciertas prácticas que nosotros sabemos que en el no cristiano es común, pero que lamentablemente se ha introducido en la vida del cristiano. Y la necesidad de poder dejar ciertas prácticas si realmente lo somos, ¿no es cierto? Hay muchos pasajes en la palabra de Dios y sobre todo, como decía antes, en el libro de Corintios. Ahora vamos a ir leyendo algunos textos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la Biblia exhorta que tanto el hombre como la mujer deben huir de la inmoralidad sexual. Y por otra parte, los cristianos deberían autoconocerse y no contribuir con acciones a deseos carnales, que obviamente es como jugar con fuego, ¿no es cierto? Y hay pasajes que vamos a ir viendo a través de estos estudios que haremos, ¿no? Yo quisiera empezar leyendo algunos textos que son importantes y por supuesto que vamos a continuar. Hoy voy a enfatizar en algún texto en especial, pero antes de entrar a ese texto yo quisiera que leyéramos algunos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, y nosotros vemos que a partir del versículo 12 la palabra de Dios nos exhorta a glorificar a Dios con nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Con nuestros cuerpos. Y ahí hay, digamos, algunas cosas interesantes que no la vamos a desarrollar hoy, pero que vamos a ir viendo, ¿no? Cómo el apóstol Pablo utiliza con mucha sabiduría y también de alguna forma con claridad y sin buscar el choque y sin buscar la ofensa, cómo realmente con esa sabiduría que obviamente tenía, que le daba al Señor, hacerle ver a los corintios lo que significaba glorificar a Dios con sus cuerpos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el versículo 12 del capítulo 6 comienza diciendo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Después dice en el versículo 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hay otras versiones, por ejemplo, la paráfrasis de Palabra de Dios para Todo, que dice: también ustedes dicen, la comida es para el estómago y el estómago para la comida, y Dios destruirá las dos cosas. Estoy de acuerdo, pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual dice: ustedes dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Y podemos ver a través de distintas enfoques de versiones este mismo pasaje, donde evidentemente el apóstol Pablo nos deja un mensaje claro: que el cuerpo es del Señor, el cuerpo es del Señor, por lo cual nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es interesante porque ustedes saben que todo este movimiento feminista que ha surgido, o sea que ya viene de hace muchas décadas, pero que últimamente se ha acentuado, justamente uno de sus fortalezas ha sido el hecho de transmitir de que la mujer es dueña de su propio cuerpo y que ella puede decidir lo que quiere con su propio cuerpo, ¿no es cierto? Y lo han tomado como bandera esto, pero indudablemente que desconocen lo que dice la palabra de Dios, que el cuerpo ha sido hecho por el Señor y le pertenece al Señor. Y que indudablemente ese cuerpo que un día fue formado en nosotros por el Señor, un día volverá a la tierra y un día va a volver a resucitar. Y entonces nosotros que somos cristianos podemos entender
que el cuerpo es del Señor y para el Señor, y por lo tanto nosotros debemos ir entendiendo lo que el Señor nos instruye acerca de cómo usar nuestro cuerpo, de cómo verdaderamente cuidar nuestro cuerpo y realmente usarlo para la gloria de Dios, porque ese es el objetivo. Yo quisiera ahora que nos enfoquemos en estos minutos en el capítulo 9 de 1 Corintios. Ya vamos a ir en estos sucesivos días que tengamos estos estudios a 1 Corintios 6, ya vamos a estudiar todo eso, pero yo quisiera que vayamos ahora a 1 Corintios 9, y allí es el apóstol Pablo también que viene hablando de esto, para ponernos un poco en el contexto. Había hermanos fuertes y había hermanos débiles, y los hermanos fuertes no tenían ningún problema de comer carne sacrificada a los ídolos, y el apóstol Pablo, que obviamente era un hombre de Dios, un hombre fuerte, sabía que eso en realidad no tenía ningún valor, es decir, que comer carne sacrificada a los ídolos no era nada para él. Pero él sabía que si había hermanos débiles que podían ser afectados, podían ser tropezados por la acción de él, y por supuesto de otros hermanos allí en Corinto, él dice en un momento: yo no comeré jamás carne. Y no es porque él no comía, sino él pensaba en los hermanos más débiles, en aquellos hermanos que quizás podían ser afectados por el testimonio del otro que estaba haciendo algo que ellos pensaban en su debilidad que estaba mal. Entonces, la importancia de tener cuidado en esto, hermanos. Y yo creo que esto es muy importante. Yo ya lo conté una vez, y creo que a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, pero yo habitualmente nunca tuve problema, por ejemplo, en comer morcilla, ¿no es cierto? Estoy haciendo un ejemplo, digamos, trivial, pero no he tenido problema. Y resulta que un día invito a un matrimonio amigo, son creyentes, él es pastor incluso, y estamos en casa y bueno, hacemos una parrillada y en un momento se me ocurre servirle la morcilla. Dice: no, nosotros no comemos morcilla. Digo: bueno, mirá, discúlpame, no sabía, te pido disculpas, porque en realidad no sabía que no lo hacían, si no, no te lo hubiera ofrecido, ¿no es cierto? Igual él me dice: no, pero vos de todas maneras comé. Yo le dije: no voy a comer porque si sé que a vos eso te puede afectar o te puede, por más que él tuviera convicciones fuertes y firmes, no lo iba a hacer, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho, no lo hice, esto pasó hace un tiempo, y después, cuando nos juntamos otra vez, directamente ya no la hice, ¿no es cierto? ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque había hermanos allí en Corinto que ellos comían, pero no pensaban en el otro hermano. Ellos hacían las cosas que en su conciencia estaban tranquilos que no estaba mal, pero ellos no pensaban que habían otros hermanos que para ellos sí estaban mal y que los afectaba. Y entonces Pablo escribe esto, y si ustedes leen todo el capítulo 8, ahí habla sobre los sacrificados de los ídolos, ¿no es cierto? Y él entonces después, cuando avanza en este capítulo 9, ¿no es cierto? Y empieza, antes de leer lo que yo voy a leer, él empieza a hablar también de otra cosa que él tenía, los derechos de un apóstol. Él sabía, por ejemplo, que él tenía derecho a que se le ofrendara un dinero, una ayuda, un sostén. Él tenía el derecho. Pero él dice: yo de ustedes no lo voy a recibir. Él recibía de los filipenses y lo aceptaba. ¿Por qué? Porque había mucha gente crítica en la iglesia de Corinto, que todo lo que hacía Pablo era cuestionado. Entonces, él no quería darle lugar a que le cuestionaran también, que le daban un dinero. Entonces dice: yo tengo el derecho, pero yo no lo quiero. Para no ser tropiezo, para que nadie pueda decir nada, ¿no? Y a veces es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que hay cosas que a lo mejor tenemos por derecho, tenemos por permiso, porque como dice Pablo en lo que yo leí antes en el capítulo 6, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Por supuesto que todo es lícito dentro de lo lícito, ¿no es cierto? No es lícito pecar, no es lícito robar, no es lícito mentir, ¿no es cierto? Eso no es lícito. Pero aún dentro de lo lícito hay conveniencias o no, y eso lo marca la madurez, lo marca el crecimiento, porque uno va a tomar decisiones en base a lo que ha crecido, en base a lo que ha aprendido y en base a saber quién está rodeando, digamos, a uno cuando uno va a tomar una decisión. Por eso yo siempre les digo a los hermanos, cuando uno transmite una palabra, tiene que ver la audiencia, tiene que observar quiénes están. Y lo que va a decir, decirlo con mucho cuidado, pidiendo mucha sabiduría a Dios, porque a lo mejor uno cree que lo que está diciendo no afecta a las personas, pero puede afectar a algunos en los cuales no lo tuvimos en cuenta cuando observamos o no observamos la audiencia, ¿no es cierto? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque eso marca también nuestro crecimiento, mis hermanos. Acá Pablo era un apóstol y él había entendido y había crecido y él no tenía problema de comer carne sacrificada a los ídolos. De verdad él decía, no son nada los ídolos, pero si hay un hermano que se va a afectar por eso, no como jamás. No como jamás. Entonces esa es la actitud que debemos entender, ¿no es cierto? Por eso en Romanos capítulo 15 dice ahí la palabra de Dios, los que somos fuertes soportemos a aquellos que son más débiles. ¿El llamado a quién es? ¿A los débiles? No, ese es el llamado a los fuertes, para que realmente ellos puedan ayudar a los que no lo son. Y esta es la verdad, ¿no es cierto? Ahora en el capítulo 9, sobre el final, él viene hablando de aquel atleta, de aquel luchador, en el cual ya vimos algo, la otra vez, ¿se acuerdan? Referido a esto, cuando hablamos sobre el soldado, cuando hablamos sobre el atleta, hablamos también del labrador. Pero, por ejemplo, el versículo 25 del capítulo 9 de 1 Corintios dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Yo lucho y batallo, pero no como el que golpea al aire, Imagínense un boxeador que en vez de pegarle al contrincante le pega al aire o se pone de espalda y le pega hacia el aire, no sabe con quién está luchando, con quién está pegando, Bueno, bien no le va a ir. ¿Y de qué manera él lucha? ¿De qué manera él golpea, como dice acá? Golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, es decir, él hace de su cuerpo su siervo, es decir, el hombre espiritual sojuzga al cuerpo, es decir, a ese hombre que está atado por, obviamente, pasiones, deseos y cosas que lo llevan al pecado, ¿no? Voy a leerles algunas versiones de este mismo texto de 1 Corintios 9:27, ¿no? Dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo sea descalificado. Ahí la Reina Valera Gómez dice, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado. Otra versión dice, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea cosa que después de haber predicado a otros yo mismo venga a ser descalificado. Es decir, acá el apóstol Pablo dice algo que nos cuesta mucho a todos, es disciplinar nuestro cuerpo, hermanos. Disciplinar nuestro cuerpo, y como dije antes, es muy amplio y es muy vasto esto, y lo vamos a ir viendo a través de los distintos tiempos que tengamos para desarrollar esto. Porque no es simplemente ser disciplinados en nuestro peso, disciplinados en nuestro descanso, en nuestro comer. Como dije antes, alcanza mucho más. Tenemos que ser disciplinados en qué miramos, qué miran nuestros ojos, bajo qué están sujetos, bajo qué están controlados nuestros ojos. Y no estoy hablando solamente de cosas no permitidas, no estoy hablando solamente de pornografía o de cosas que estén relacionadas con la inmoralidad sexual. ¿Cuánto tiempo estamos
Y esto es obviamente una autocrítica para mí también. ¿Cuánto tiempo estamos con nuestro celular? ¿Cuánto tiempo estamos con las películas? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a cosas que estamos viendo, pero que evidentemente tienen más control que nuestra decisión espiritual de poder nosotros controlar eso? El apóstol Pablo, en lo que leímos al principio, dice allí: todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Y ese es el problema, que somos dominados en nuestro cuerpo por aquellas cosas que pueden más que nosotros. Yo tengo una lucha constante, hermano, muy difícil, porque yo soy diabético y no puedo, podríamos decir, con lo dulce. O sea, lo dulce me puede. Pero yo soy diabético, o sea, tengo una batalla constante. O sea, yo tengo que hacer esfuerzos, que a veces no lo hago, para tomar conciencia que no debe controlar mi cuerpo a mi, digamos, mi conocimiento, mi responsabilidad. Eso debe ser lo que yo debo hacer. Yo debo controlar esa decisión, ese apetito, ese deseo que tengo, ¿no es cierto? Y cada uno podría poner su propio ejemplo. Acá Pablo muestra la figura de un boxeador que da golpes, ¿no es cierto? Y él está diciendo que está golpeando su cuerpo. No es que realmente, digamos, se autoflagela, ¿no es cierto? Porque es interesante que, digamos, Pablo no era gnóstico, o sea, que ellos pensaban que lo más importante era la sabiduría, el discernimiento, no importaba lo demás, ni tampoco, digamos, él, digamos, pensaba como aquellos que tenían esa filosofía de que lo importante era lo espiritual y por lo tanto se tenían que abstener de distintos deseos, de distintos placeres, de distintas debilidades, y por supuesto que todo lo que era del cuerpo era malo, ¿no es cierto? Pero Pablo no dice eso. De hecho, él justamente, como protección a su propio cuerpo, dice: yo lo debo controlar, ¿no? Entonces, lo que se destaca de lo que está diciendo Pablo acá cuando dice: yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, es que él está diciendo: el cuerpo no va a controlar al espíritu, sino al revés, el espíritu va a controlar el cuerpo. Y él dice en el mismo versículo que lo va a poner como esclavo, porque él dice: no sea cosa que yo sea descalificado, o en otra parte dice reprobado. Y esto no se refiere a perder la salvación, porque estudiando un poco veía que, por ejemplo, los atletas que corrían en las Olimpiadas en Grecia, los que no ganaban, no se les quitaba la ciudadanía. Y esto es un claro ejemplo espiritual de que realmente el hecho de que, digamos, cuando el apóstol está diciendo que él no venga a ser reprobado o descalificado, no está diciendo que va a perder la salvación. Lo que está diciendo es que él está en una carrera, él está tratando de llegar a la meta, y que si obviamente no pone límites a su propio cuerpo, si no es el espíritu el que gobierna sobre sus propias debilidades, sus pasiones, sus deseos, sus anhelos físicos, lo va a quitar de la carrera, lo va a, digamos, le va a entorpecer el llegar a la meta. Ustedes saben, hermano, ya lo hablé la otra vez, pero ustedes saben que los deportistas, especialmente de alta competencia, tienen, digamos, un entrenamiento muy exigente, muy exigente. Uno a veces piensa: sí, yo quiero llegar a ser como tal, pero uno no conoce el trasfondo de lo que hay en el trayecto a poder llegar a ser una persona que realmente es reconocida en un deporte, en una disciplina, lo que sea, que ha llegado alto, ¿no? Hay un entrenamiento, hay una negación de muchas cosas. Los entrenadores le exigen: vos podés más, y a veces uno dice: no doy más, no, podés. Y hay un renunciamiento a cosas que quizás en cualquier otro sería común hacerlo, ¿no es cierto? Y eso implica un montón de cosas, ¿no? La disciplina en cuanto digamos, a la alimentación, al sueño, a la exigencia física, etcétera, ¿no?
Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, y tomando la figura de lo que él pone, ¿no es cierto?, como un atleta y alguien que tiene alto rendimiento, él dice: yo voy a poner mi cuerpo bajo mi servidumbre, es decir, va a ser esclavo mío, no yo esclavo del cuerpo. Y yo pienso esto porque hoy meditaba en este tema. Hermanos, nosotros muchas veces no ponemos nuestro cuerpo en servidumbre, no ponemos nuestro cuerpo para que sea, podríamos decir así, nuestro esclavo, porque no nos interesa llegar alto. No nos interesa tener un crecimiento espiritual, que lleguemos a ser realmente hombres poderosos en Dios, hombres poderosos en fe. Y no me refiero a el poder propio, sino poder haber desarrollado eso que Dios quiere hacer en nosotros, porque Dios pide un renunciamiento. Y cuando uno lee que Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, no es que dice: bueno, te negás hoy, mañana no, pasado sí. No, es una negación total, es un renunciamiento. Y entonces uno, digamos, hace una evaluación. Si realmente yo no me preocupo realmente porque mi cuerpo pueda ser mi esclavo, es porque en definitiva no me interesa llegar alto, porque todo deportista, llevándolo al plano humano, que va a llegar alto, va a tener que tener una disciplina y una perseverancia y una entrega total. Entonces a veces nos conformamos con pequeñas metas, con pequeños logros, y nos quedamos allí. Y Dios nos llama a que realmente renunciemos a nosotros mismos y que nuestro cuerpo pueda ser puesto en servidumbre, ¿no? Y es posible también que el apóstol Pablo, en esta parte que él está hablando en 1 Corintios 9, 27, se refiriera en especial a aquellos pecados carnales que descalifican a los hombres y a las mujeres, ¿no es cierto?, pero a los hombres también, y sobre todo a los hombres que pueden dirigir o pueden estar al frente de ministerios o al frente de una congregación. Un pastor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos pecados carnales no solamente descalifican, sino que quitan autoridad, hermanos. El pecado quita autoridad, nos deja sin autoridad, porque justamente es el pecado la causa por la cual nosotros perdemos el poder interior que nos da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque apagamos el Espíritu Santo, porque en realidad entristecemos al Espíritu Santo y no se puede ver eso en nosotros. El poner el cuerpo en servidumbre o hacerlo esclavo del hombre interior, yo anoté aquí, es someter el cuerpo y hacer que sea un cautivo vencido a fin de que nos sirva como esclavo para el cumplimiento de nuestro propósito santo. Nuestro cuerpo, cuando es controlado por el Espíritu, va a hacer que uno pueda lograr metas en el cumplimiento santo que Dios quiere. Y nosotros vemos que los hombres de Dios que llegaron a ser hombres poderosos en Dios, fueron hombres que fueron renunciando a sus propios deseos y se entregaron por completo a Dios. Muchas veces uno observa, ¿no?, es decir, los autores bíblicos, y la vida de ellos era una vida de constante lucha, de constante renunciamiento, de, obviamente, muchas veces, como decía el Señor, poner la otra mejilla, a llevar la carga de otro una milla más, darle al que le pide. Muchas veces es toda la vida contraria a lo que nosotros imaginamos de una vida de un hombre de Dios, que realmente un hombre de Dios se lo ve exitoso, lleno de seguidores, quizás digamos hasta con un buen pasar económico. Ese no es el modelo que Dios nos presenta en la palabra de Dios. Normalmente los hombres de Dios, y que muchos de ellos son escritores de la Biblia, nosotros si conocemos las historias de ellos, vamos a ver que sufrieron mucho y que tuvieron que de alguna forma resignar muchos deseos, muchas pasiones, muchos logros terrenales y aún físicos para poder llegar a ser esos hombres que Dios quería, y lograron la meta, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Pablo no está hablando en esta parte literalmente de tratar con severidad su cuerpo, ¿no es cierto? Pablo, como dije antes, no era gnóstico, ni tampoco él estaba con aquellos partidarios del ascetismo, ¿no es cierto?,
que solamente pensaban que lo importante era el espíritu y el cuerpo era todo mal, los placeres y todos los placeres sexuales, materiales, etcétera, estaban mal, ¿no es cierto? Y esto lo sabemos porque Pablo escribió en Colosenses 2:23: tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, él sabía que la santidad no venía simplemente por negar ciertas cosas y por decir, bueno, pensemos todo esto y entonces no tengamos ningún tipo de relación con lo que es en esta tierra y los placeres que muchas veces tienen, sino lo que Pablo está diciendo, que eso tiene que estar bajo el control de la persona. Por eso encontramos en muchas partes de la Escritura la importancia del dominio propio, que debe estar en nosotros, mis hermanos. Ahora, Pablo se debía a todo el mundo. Él sabía que mucha gente lo observaba, lo miraba y, como decíamos antes, él tenía que cuidarse de lo que él hacía. Y él pensaba justamente en los hermanos más débiles para tratar de no ser tropiezo para ellos. Pero él también se cuidaba de sí mismo. Por eso él dice allí: no sea cosa que yo, siendo el predicador, yo mismo venga a ser reprobado, ¿no? Entonces él se cuidaba, ¿no? Y otra cosa, mis hermanos, y con esto vamos cerrando en esta noche, ¿no? La importancia de cuidarnos con la tentación, ¿no? Las oportunidades para la tentación son casi infinitas, y la naturaleza humana no mejora. Nosotros sabemos que nuestros malos deseos, concupiscencia, que lo llama Santiago, están allí siempre latentes, ¿no? Y por supuesto que si nosotros no tenemos cuidado de eso, las tentaciones, como son tan infinitas, en cualquier momento nos acechan. Y por supuesto que podemos caer si no tenemos cuidado, ¿no es cierto? Las Escrituras tienen diversas alternativas para enfrentar la tentación cuando nos encontramos, ¿no?, en ella, ¿no? Por ejemplo, en el Proverbio 4, los versículos 14 y 15, ahí habla de tener cuidado de esa mujer astuta, de esa mujer realmente que produce tentación, ¿no es cierto? Y hoy es interesante porque, ya no hace falta, que la tentación venga directamente físicamente, ¿no es cierto? Ahora la tentación es digital, la tentación viene a través de los distintos dispositivos. Uno puede entrar a cualquier página libremente y dar lugar a la tentación totalmente. Es más, uno puede estar encerrado en su propia habitación, en el baño, donde sea, y acceder a toda esa tentación que viene, ¿no? Y cuando uno lee Proverbios, que era por supuesto otra época, no existía nada de esto, él dice allí, el autor: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, ¿no es cierto? Había que evitar el camino donde podía haber una mujer que pudiera ser tentación. Pero hoy sabemos que la tentación, Satanás, como dije la otra vez, vive en el siglo XXI, ¿no es cierto? Vive en el siglo XXI. La tentación no va a venir como venía en el siglo I o antes de Cristo. Él utiliza otros mecanismos, utiliza otras herramientas, que por supuesto son bastante efectivas para lo que él quiere hacer, ¿no? Y nosotros tenemos que saber con anterioridad, hermanos, cuándo una situación nos puede conducir al pecado. Digamos que debemos evitar el pecado y para eso debemos eludir las circunstancias, ¿no es cierto? Pablo escribe en 1 Corintios 10:13, ¿no?, la forma en que nosotros podemos salir de la tentación. Y acá en ese versículo dice allí, el versículo 13 de 1 Corintios: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que nos dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Qué importante es que nosotros entendamos cuando Dios nos da la salida y la aprovechemos, la tomemos.
Porque si no, vamos a caer en la tentación, vamos a caer en el pecado y nuestro cuerpo va a perder, o va a ganar ese control sobre nuestro espíritu. También nosotros como creyentes podemos ayudar a otros respecto de esto, ¿no? Y leía algunas cosas interesantes. Por ejemplo, podemos evitar situaciones que estimulen a la gente a hacer lo malo. Por ejemplo, los maestros, ¿no? Y obviamente un maestro cristiano más, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ayudar a los estudiantes a evitar el engaño en los exámenes. Nosotros sabemos que, bueno, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, mi machete estaba acá, o poníamos un papelito, ¿no es cierto? Hoy yo imagino que hasta deben tener el celular o alguno le mandan un mensaje con toda la... Y los exámenes, por supuesto, en los colegios o las tareas que tienen en determinado momento, muchas veces se hace trampa, se debe hacer trampa. Bueno, qué importante es estimular a la gente a que no haga lo malo, ¿no es cierto? Y si nosotros somos cristianos debemos buscar eso. Igual que leía por allí la importancia de que algunos dueños de negocio, de comercio, de empresa, no le dejen la posibilidad a algunos empleados, que a lo mejor son de confianza, pero a lo mejor le están dejando ciertas cosas que pueden poner en tentación a esos empleados, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener un poco de criterio cada vez que se hacen las cosas, porque la naturaleza humana es pecadora. La naturaleza humana es pecadora y, por supuesto, la tentación, como dije antes, es infinita y todos podemos ser tentados, incluso en aquellos que pensamos que nunca íbamos a ser tentados. Pero siempre está allí nuestro cuerpo, hermanos, nuestro cuerpo, porque aunque todo empiece por nuestra mente, empiece por nuestros malos deseos, va a bajar a nuestro cuerpo, ya sea con nuestros ojos, ya sea con nuestras manos, ya sea con nuestros oídos. Hoy pensaba, ¿no? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que oímos durante el día? ¿Realmente edifica nuestra vida lo que oímos? Entonces, lo que Pablo está diciendo al poner en servidumbre su cuerpo, también está diciendo, tengo que poner en servidumbre mis oídos, tengo que saber elegir lo que voy a oír, tengo que rechazar aquello que voy a oír y que no me va a hacer bien, que no viene del espíritu, que no forma parte de mi desarrollo espiritual. Por supuesto, la lengua, ni hablemos, es otra parte del cuerpo, que tiene que tener el control de parte de Dios. Y así podríamos estar hoy desarrollando mucho más, pero lo vamos a ir viendo de a poco, hermanos. Lo importante es que nos vayamos con esta idea. El cuerpo cumple una función vital en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Uno a veces dice, bueno, lo importante es lo interior, lo importante es el alma, lo importante es el espíritu, pero Dios dice, lo importante también es el cuerpo. Porque con el cuerpo llevamos a la práctica a aquellos que están está dentro. Por eso dice el Señor Jesucristo, que lo dije antes, de dentro del corazón salen. ¿Y qué salen? Los malos pensamientos, los homicidios. ¿Y los homicidios cómo se hacen? Y con el cuerpo. No lo hace un espíritu o lo hace una voz, lo hace el cuerpo, alguien que agarra un cuchillo, un revólver o lo que sea y con su mano asesina. Es decir, el cuerpo siempre es necesario para llevar a cabo nuestros pecados y por lo tanto entonces nosotros necesitamos tener el control de nuestro cuerpo y Pablo nos da algunas herramientas para que nosotros podamos entender esto. Y después queda la decisión personal, hermanos. Después cada uno hace realmente esto realidad o no. Sé que es muy difícil. Yo he tenido muchas batallas de todo tipo, mis hermanos, y he ganado y he perdido. Y en los últimos tiempos Dios me está diciendo que es importante que yo someta a mi cuerpo, que lo someta, que lo controle, que lo gobierne. Porque eso es algo fundamental para mi desarrollo interior. Para que realmente mi vida tenga poder espiritual, debo tener control sobre mi cuerpo, porque tiene muchísima relación. Y eso lo debemos hacer para que nuestra vida realmente sea armónica, ¿no? Y que realmente nosotros podamos crecer. Como dije recién, quizás no tenemos muchos deseos de controlar nuestro cuerpo porque no tenemos metas altas. Si queremos llegar alto en el camino del Señor, si queremos llegar a la meta que el Señor nos propone y que nos pide, que lleguemos a ser semejantes a Jesucristo, vamos a tener que hacer realmente un trabajo muy intenso de someter nuestro cuerpo.